Hoy día, amados, como lo dijimos al comienzo, estamos celebrando a nuestro Señor Jesucristo. Lo estamos celebrando a Él por lo que Él prometió que iba a hacer, por lo que Él hizo y lo que Él ahora está haciendo por medio de esto que Él nos dejó escrito en su palabra. Y quiero que partamos por la promesa. Vamos al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan y leamos ahí lo que Él había prometido. Él estaba con sus 11 discípulos, 11 porque Judas ya se había ido a buscar a los fariseos y a los soldados para arrestar al Señor. Y ahora Él estaba solo y Él entonces, antes de hacer la oración, esa oración gloriosa que Él hizo ahí en el capítulo 17, el Señor dijo esto. Y quiero que por favor lo leamos bien para que entendan. Juan capítulo 16. En el capítulo 16 les invito a que hagamos esta lectura del versículo 13 al versículo 15. Leamos ahí esta maravillosa verdad que el Señor prometió, dijo, declaró. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Oremos, amados hermanos. Padre amado, aquí estamos nuevamente frente a tu palabra, oh Señor. Esa palabra que tú hablaste, esa palabra que tú enseñaste, esa verdad que tú trajiste a este mundo para que saliéramos de las tinieblas y viéramos tu luz admirable. Hoy día estamos nuevamente frente a esta maravillosa y gloriosa y santa palabra tuya para escucharte a ti, para dejar que tú nos hables. Por eso te pedimos que sea tu Espíritu ahora el que nos lleve, como lo decías tú aquí, a toda la verdad. Eso es lo que anhelamos para que seamos tal como tú anhelas que seamos, que te glorifiquemos y te adoremos en espíritu y en verdad. Oramos en tu santo nombre, Señor Jesucristo. Amén. En el libro de los Hechos nosotros leímos justamente ese relato ahí en el capítulo 2 del versículo 1, cuando vino el Espíritu Santo. Pero en ese mismo capítulo, pero ahora vayamos al final. Una vez que Pedro predicó, sucedió algo que es absolutamente impresionante. 3.000 personas. 3.000 creyeron. Miren lo que dice ahora del versículo 41 al 47. Michelson, ¿se nos puede leer por favor el 41 al 42? Neldín, ¿se nos puede leer después del 43 al 45? Wilfrid, que nos lea el 46 y 47. En el nombre del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. 43 y 44. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Gracias. Wilfrid, 45 y 46. Y vendrían sus propiedades y sus bienes, y lo repartieron a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y haciendo el pan en las cosas, comían justo con alegría y sencillez de corazón, Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Escuche bien ahora. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es el único relato sobre el nacimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa misma forma, tal como fue en ese momento, tal como sucedió ahí en Jerusalén, iba a continuar por toda la historia. Por medio de un hombre que predicó el Evangelio, las buenas nuevas, se convirtieron, como dice ahí claramente, los que habían de ser salvos. Muy importante entender eso. Así iba a continuar para siempre, solo por medio de la predicación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma en que la gente pueda llegar a convertirse. Como dice Romanos capítulo 10, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Y como dice al final del texto, aquí lo leímos, el versículo 47, el Señor Jesucristo es el que añade cada día los que han de ser salvos a su iglesia. Un día como hoy, hace aproximadamente 1993 años aproximadamente, nace lo que un día va a ser la novia deseada por el Cordero. Hasta este momento todavía no se habla del Cordero de Dios. Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero recuerden que ese Cordero en Apocalipsis finalmente es exaltado. Y la novia de ese Cordero nació aproximadamente 1993 años aproximadamente. Esa novia que Él está preparando. Él la está preparando. ¿Quién tiene el número 1? Escuchemos este texto, por favor. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Él está haciendo eso, justamente eso. Está escrito ahí que Él la está preparando, Él la está santificando, porque Él se la va a presentar a sí mismo. Estamos hablando de la novia, de esa con la cual Él finalmente va a consumar las bodas, como dice en Apocalipsis capítulo 19. O como también el Espíritu Santo lo puso en el corazón de Pablo. Ahí en 2 de Corintios dice que pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros. Nos está limpiando, nos está preparando para un día la iglesia, la amada iglesia, sea presentada a Cristo como una virgen pura, santa, sin mancha, sin arruga. Amados, esto de ser parte de la iglesia, que es como lo dice aquí la palabra, como una virgen pura, santa y sin mancha, es algo que hoy día nosotros debiéramos tomar muy en serio.
Muy en serio. Es un privilegio que no podemos entender. Que nuestro bendito Dios nos haya salvado y nos haya hecho parte de esta iglesia. Por eso, amados, hoy es el día indicado para que hagamos una reflexión mientras estamos celebrando a nuestro bendito Señor Jesucristo. A Él le estamos agradeciendo, a Él lo estamos celebrando. De lo que nuestro buen pastor dejó escrito por medio de su Espíritu, para que entendamos correctamente lo que Él quisiera que fuese su novia. Tenemos que aprender a entender eso, hermanos amados. Hoy día ya no vivimos para nosotros. Hoy día ya no vivimos preocupados de nosotros. Hoy día queremos agradarle a Él y queremos prepararnos como lo hace una novia. Como lo hace una novia, prepararse para ese día en que se va a unir con su esposo. Para eso, como lo dijimos antes y lo hemos dicho en muchas ocasiones, no tenemos que suponer nada. No tenemos que ponernos a pensar, ¿qué querrá nuestro Señor? ¿Qué quiere Dios de nosotros? No tenemos que conjeturar nada, no tenemos que llegar a ninguna conclusión. No, simplemente lo único que tenemos que hacer es ir a la palabra. Es ir a la palabra, si está escrito. No tenemos que empezar a inventar cosas. Tenemos que averiguar, mirar qué dice la palabra. Dejar que el Espíritu, como lo dijo el Señor ahí en el capítulo 16, que dijo el Señor que el Espíritu iba a venir, el Espíritu de verdad iba a venir y nos iba a llevar a toda la verdad, ¿no es cierto? Dejar que Él nos lleve. Creo que la mejor forma de comenzar es que comencemos con una verdad que dijo el Señor, que es como una verdad general. De ahí nos vamos a ir a algo más particular. Si ustedes van a Apocalipsis capítulo 3, ese texto para mí es el texto con el cual el Señor declara sobre su iglesia amada. Capítulo 3, Él habla de su iglesia amada. Y miren lo que dice ahí justamente comenzando en el versículo 8. Al final del versículo 8 dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y ahora vayan al final del versículo 9 y dice, reconozcan que yo te he amado por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo te he amado por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Has guardado, lo repito 2 veces, has guardado mi palabra, has guardado la palabra de mi paciencia. Hermanos, esta es una declaración enfática, absoluta. ¿Pero de qué? De amor. Nuestro Señor Jesucristo hablándole por qué ama a su iglesia. ¿Por qué la ama? ¿Y por qué la ama? Porque ha guardado la palabra. Y esto va está totalmente de acuerdo con lo que el Señor también dijo. ¿Ustedes se acuerdan en el capítulo 14? ¿Quién tiene el número 2? Capítulo 14 de Juan. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, el Señor dice esto. Escuchen bien estas palabras que Él dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Se fijan que es lo mismo? Él dice primero, el que guarda mi palabra, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Ya? Para que nosotros no nos confundamos y creamos que, no, si yo amo a Jesucristo, yo lo amo. Sí, pero ¿lo amas porque estás guardando su palabra? ¿O porque tú dices que lo amas? Él dice solamente, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Y qué le promete el Señor? Que dice que va a pasar, que mi Padre le amará y yo le amaré. No hay palabras más profundas sobre el verdadero amor. En toda la Biblia no vamos a encontrar palabras
más profundas sobre el verdadero amor entre los escogidos y el Señor Dios. Por eso, amados hermanos, pongamos mucha atención a estas palabras para que podamos entender verdaderamente lo que Jesucristo prometió a su amada novia cuando Él mismo le dijo. Miren lo que dijo ahí en Juan, capítulo 14 también. ¿Pero qué le dijo? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez. Yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. ¿Escucharon bien lo que dijo el Señor? Esas son palabras de Él. Eso es algo que Él dijo. Es una afirmación. A veces se escucha solamente como una promesa. No, es una afirmación. ¿Y qué dijo? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él lo dijo, hermanos. Él salió de la boca de Él. Y es Dios. Dios no miente. Es el Señor Jesucristo. Es nuestro buen pastor. Y Él nunca va a decir nada que no va a hacer. Amados, eso lo hará el Señor Todopoderoso, el Creador de todo lo que existe. Como la palabra dice, Él es el príncipe de paz. Él es el alto y el sublime. El que habita en la luz inaccesible. Él lo dijo. Que Él mismo vendrá en persona a buscar a su novia. Y como dice en Tesalonicenses, ¿qué va a hacer con ella? La va a arrebatar. Se la va a llevar en un abrir y cerrar de ojos. Estas no son promesas que el Señor dijo al viento para decir cosas lindas. No. Todo lo que dijo el Señor se va a cumplir, tal como se han cumplido todas las profecías que quedaron en el Antiguo Testamento. Pero esta vez va a ser para su novia. Otra afirmación que nos declara lo sublime de la iglesia del Dios viviente es lo que el Espíritu dejó escrito por medio de Pablo. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo. La casa de Dios, ¿qué es lo que es? Esto que somos nosotros, que somos la iglesia. En realidad somos como una columna, como esa que está ahí, que sostiene el techo de esta casa, pero también un baluarte, algo que protege. Amados, debemos procurar ser parte de eso. Debemos estar preocupados en nuestra vida, no solamente de los estudios, del trabajo, de la familia, de la salud, de todas las cosas que también nos tenemos que preocupar, pero también tenemos que pensar, ahora somos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y Él dijo que eso es lo que somos y debiéramos ser así, columna y baluarte de la verdad. La única verdad, hermanos. ¿Cuál es la única verdad? Cristo nuestro Señor, la palabra. Él es la palabra. Una iglesia en la que todos estén unidos en un mismo espíritu y que sea como una columna sólida que levanta en alto a Cristo para que el mundo lo conozca. Así como Él fue levantado en la cruz, como Él mismo lo dijo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros somos ahora esa columna, no somos una cruz, somos una columna que lo levantamos en alto. La verdad que está aquí la levantamos en alto, aunque la gente nos diga, tú estás loco. No, yo no quiero saber nada de Él. No importa, yo lo levanto en alto. Y por otro lado, que retengamos y guardemos, como lo escuchamos el domingo pasado, el depósito. ¿Ya? Que lo retengamos, que lo guardemos, porque fue algo que nos fue encomendado. Y por eso ahora también debemos protegerlo, guardarlo, como baluarte que protege. Un baluarte es la montaña, las montañas de Chile.
¿Ah? Esas montañas altas que están ahí entre Argentina y Chile son, como dice la canción nacional, baluarte que nos dio el Señor. Nos protege. O sea, nos protegen de todo. Así debemos proteger la verdad de Cristo. No tenemos que proteger a Cristo. O sea, Él es Dios. Pero la verdad que Él nos dejó, la debemos proteger. Para que no se contamine con el mundo. Así también, hermanos, el Señor a través de la palabra nos dejó ejemplo, nos dejó un ejemplo. Y está en las páginas del Nuevo Testamento, y está claro, y lo dice, si ustedes van a Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, lo dice, ahí está escrito, hay un ejemplo, nos dejó un ejemplo. Y me refiero a la iglesia que el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu, alabó, reconoció, aquí glorificó en las palabras, en Primera de Tesalonicenses, en el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos. Esta es la única iglesia que él le dice que es una iglesia ejemplo. Y por eso dice el Señor que ¿cuáles son los ejemplos? ¿Por qué es ejemplo? Porque uno dice, bueno, el Señor ahí dice que es ejemplo, pero ¿por qué ejemplo? Miren lo que dice en el versículo 3. Ahí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Que dice ahí, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Pusieron atención? Ahí dijo tres cosas. El Espíritu de Cristo le reconoce a esa iglesia tres cosas. Por eso esta es la iglesia amada. Porque guardó la palabra, pero la guardó como haciendo lo que habían aprendido. Y aquí nos muestra tres cosas. Primero dice, la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe, ahí en el versículo 3. Y sabemos que, como dice en Santiago claramente, ¿ya? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Exacto. Está muerta. La fe, si no tiene obras, está muerta. Y aquí dice claramente en Tesalonicenses que Él les reconoce, que Él les admira. ¿Por qué? Por la obra de vuestra fe. Porque ellos ponían su fe por obra. Haciendo, obedeciendo lo que el Señor les había enseñado. Después dice, el trabajo de vuestro amor. Y esto es muy, muy interesante. Porque, ¿cómo eso? El trabajo de vuestro amor. Nosotros entendemos que yo tengo que sentir amor. Yo tengo que tener amor. No. El Señor dice, el trabajo de vuestro amor. Y en Hebreos, si ustedes no lo tienen que buscar, en Hebreos 6:10 dice, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia el nombre de Jesucristo, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cuando yo verdaderamente amo a mis hermanos, yo no le digo simplemente a mi hermana Isabel, hermana, yo la amo. Ahora está bien que se lo diga, es cierto, pero tengo que demostrarlo. ¿Ya? ¿Y cómo lo demuestro? Preocupándome de mis hermanos y hermanas, sabiendo qué pasa en sus vidas. ¿Cómo puedo yo servirte? No solamente decir, Janet, yo te amo. Claro que lo amo, sin mi hermano, y lo dejo solo. Lo dejo que él se arregle en su vida, que él tiene problemas, y le digo, oye, Janet, yo te amo. Sí, pero pastor, es que yo tengo un problema. Sí, pero yo te amo. ¿Eso es amor? No. Tengo que ir y preocuparme, hermano, ¿qué pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? Y así cada uno entre nosotros trabajamos en el amor. Cuando yo trabajo, yo estoy haciendo algo. Yo no estoy sentado en una silla sin hacer nada. Yo estoy haciendo algo.
Y lo tercero que le reconoce ahí en el versículo 3 es la constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Y Él, hermanos amados, como dicen Colosenses, es la esperanza que nos está guardada en los cielos, está guardado ahora en los cielos, pero Él va a venir. Él va a venir. Y yo tengo que estar pensando que Él puede venir en cualquier momento. Y yo tengo que estar esperándolo, pero no esperándolo simplemente aquí en la mente, que yo lo espero, sino que cuando yo espero a alguien, ¿qué hago? Yo literalmente salgo a mirar dónde viene. ¿Va a venir? ¿O a qué hora? ¿Cuánto rato más? Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nos llamamos por teléfono. Richardson, ¿cuándo vas a venir? ¿Llegaste? ¿Llegaste? Sí, estoy esperando que venga. Bueno, estoy atento, estoy pensando, estoy preocupado. En la palabra, en la oración, estoy esperando. Independiente que el Señor pueda venir en 10 años más, no importa. No importa, pero yo estoy esperándolo. Si ustedes se fijan, nuestro Señor Jesucristo se encargó muy bien de explicar las cosas que para Él son importantes. Las cosas que para Él son importantes. Que puede ser muy distinto a lo que es importante para mí, o lo que es importante para Wilfrid, o lo que es importante para mi esposa. No, a nosotros ya no nos interesa eso. A nosotros nos interesa saber ahora qué es importante para nuestro Señor Jesucristo. Y Él las explicó para que podamos diferenciar a los escogidos de entre todos los que son llamados para ser parte de esa iglesia amada que va a ser un día la novia elegida. Recuerden que Dios Padre se va a encargar de elegir de entre todos a esa novia para su hijo. Él está buscando a la novia para su hijo. Y el Señor dijo que nadie puede venir a Él si el Padre no le trae. Nadie. Y ustedes se recuerdan que el ejemplo es Abraham. Abraham en un momento que hace, él va a buscar una novia para su hijo Isaac. ¿Pero fue Abraham a buscarla? No. Abraham envió a su siervo, a un siervo anciano que se llama Eliezer. A Eliezer lo manda y es una figura del Espíritu Santo. Abraham Padre manda al Espíritu Santo a traer a la novia para su hijo Isaac. Dios Padre manda al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo traiga a la novia a su Hijo Jesucristo. Amén. Está ese cuadro muy interesante que uno podría tomar. Lo otro que también admiró, más bien dicho, nuestro Señor Jesucristo de esa misma iglesia amada ahí en los Tesalonicenses, como en Apocalipsis, es que no negó su nombre. ¿Se acuerdan? Has guardado la palabra de mi paciencia y no has negado mi nombre. Esto también lo volvió a enfatizar aquí con los tesalonicenses. Miren lo que dice ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La palabra ha sido divulgada partiendo de la iglesia de los tesalonicenses. Esto, amados hermanos, es algo que nosotros, la iglesia de Zapallar, tiene que reforzar. Y como lo presentó María Isabel en el programa que tenemos este año, nos vamos a enfocar más en la evangelización. Tenemos que procurar implementar verdaderamente el preocuparnos de divulgar la palabra del Señor en nuestra comunidad. Esto es ahora una oportunidad que tenemos de ser parte de la novia. Tenemos que aprender a evangelizar como el Señor lo ha determinado en su palabra. ¿Por qué tanto énfasis en la evangelización? Porque tú y yo ahora somos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia.
a que Él redimió con su sangre, como dice ahí, está escrito, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hemos gozado algo, hermanos amados, hemos gozado de algo que no entendemos. Nosotros estamos sentados acá, estamos escuchando la palabra del Señor y sabemos que fuimos salvados, pero no entendemos lo que nos pasó porque seguimos en este mundo. Entonces no entendemos bien qué pasó con nosotros. Nosotros salimos de este mundo y fuimos llevados al reino de Dios. Uno dice, pero al momento yo todavía sigo en la laguna. Yo estoy aquí en la laguna, yo no estoy. ¿Dónde está el reino de Dios? Yo no veo el reino de Dios, ¿lo ves tú? No, pues, no lo vemos. Pero espiritualmente nosotros ahora estamos en el reino de Dios. Fuimos redimidos por la sangre, comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, tú tienes que involucrarte, tienes que agradecer con tu vida, con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón, como lo dice el primer mandamiento. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Por eso el Espíritu Santo, ¿qué hace? El Espíritu Santo ruega, literalmente ruega. ¿Qué dice ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es algo que nosotros tenemos que escuchar una y otra vez hasta que finalmente quede en nuestra mente, pero en nuestra mente y al mismo tiempo sea algo que yo quiero hacer. Esta verdad es un mandamiento de amor que debe y tiene que ser una realidad en el creyente, en el que ha nacido de nuevo, para que tú vayas creciendo en tu vida espiritual. Tu agradecimiento, hermanos, agradecimiento, entiendan esa palabra, el agradecimiento tiene que mostrarse en tu vida, tiene que haber una evidencia en todo tu ser, como dice ahí, cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Porque ahora el Señor tu Dios te ha añadido a su iglesia y quiere que tú seas parte de la amada novia. Tú tienes que entender que ahora somos parte de la iglesia, pero por sobre todo que nos preparemos para esa venida, como lo hacían los tesalonicenses, que eran constantes en la esperanza. Siempre estaban pensando que el Señor iba a venir en cualquier momento. Porque los que no se preparan, lamentablemente van a sufrir, como el Señor lo dejó escrito, van a sufrir la prueba que ha de venir sobre el mundo. ¿Cuál es la prueba que ha de venir sobre el mundo? La tribulación. La tribulación que va a venir. Está explicado en Apocalipsis claramente. Va a ser espantoso, como lo leímos y lo estudiamos en Apocalipsis. Cuando tú comienzas a poner tu fe por obras, cuando tú no solo oyes las palabras del Señor Jesucristo, sino que haces lo que verdaderamente estás escuchando y guardas esas palabras, entonces comenzarás a ser útil. Comenzarás a ser útil como una herramienta de buena calidad en las manos de nuestro Señor para que Él sea glorificado, no para que te vaya bien a ti, no para que seas feliz tú, no para que tengas una mejor vida aquí en el mundo, sino para que Él sea glorificado. Si tú no estás pensando en hacer algo para el Señor, para que Él sea glorificado, entonces algo no anda bien en tu vida. Si tú estás pensando que vienes a la iglesia para que te vaya bien, tengas buena suerte, estés sano, no tengas problemas, entonces hay algo que está mal. No estás pensando en Él, estás pensando en ti. Deja de pensar en tanto en ti mismo y concéntrate en lo que te sucedió. Piensa que fuiste salvado, que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre. El Padre te salvó y te dio la fe para que pudieras creer. Tú estabas muerto
en tus delitos y pecados. Yo estaba completamente feliz en los pecados. Era un enemigo de Dios. Eso dice la palabra. Y Él me salvó. Él te salvó. Piensa y recuerda en lo que está escrito. Y el Espíritu de Cristo, como lo dijo el Señor claramente, te recordará todas las cosas, te enseñará toda la verdad, abrirá los ojos de tu entendimiento y conocerás la verdad, pero la verdad en toda su magnitud, no una parte. Hay muchos cristianos que conocen solamente una parte, pero no conocen todo, y por eso viven atormentados, y viven en problemas, y viven diciendo cosas erradas, falsas. Finalmente serás libre de todas esas cosas que tienes en tu mente, los engaños que te oprimen, te atormentan, te afligen, te tienen cautivo y te impiden gozar la paz y el gozo que el Señor nos vino a dar. Y no me refiero a felicidad, me refiero a la paz y el gozo, aunque, como lo decía el hermano Jenner, aunque nos estén pasando cosas terribles. El Señor ahí nos vino a dar paz, ahí nos vino a dar gozo. Pero eso va a ser posible solo si tú verdaderamente le crees al Señor la verdad que Él nos ha dejado. Lo más terrible, hermanos, sería que por no vivir totalmente agradecidos a nuestro Señor, con toda tu vida completamente rendida a sus pies, tú no fueses parte de la novia que nació un día como este, hace casi 2000 años atrás, allá en Jerusalén. Eso sería lo más terrible. Imagínense cuántos cristianos no están preocupados, no entienden que un día no van a ser parte de la novia, porque no se prepararon, no les importaba. Y el Señor Jesucristo, ¿cómo termina? Miren cómo termina Apocalipsis. El versículo 17, miren lo que dice. El Espíritu y la novia. En realidad la traducción está equivocada. En el griego es nefí y eso significa novia. El Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y así termina diciendo, ven. El Espíritu y la novia dicen, ven. ¿Quién es la novia? La iglesia amada. Hermanos amados, tomemos en serio. Fuimos hechos parte de la iglesia y ahora si somos verdaderamente obedientes, vamos a ser parte de la novia. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, agradecidos estamos nuevamente de que nos hayas exhortado con estas palabras que hemos escuchado, que tú dejaste escritas acá para que entendamos que tú estás anhelando que tu iglesia, que toda tu iglesia sea verdaderamente como esa iglesia que tú amas, pero que tú amas porque ella te amó a ti en obediencia, por gratitud, y se rindió a tus pies y se guardó para que tú la preparases para ese día maravilloso en que tú vas a bajar hasta las nubes y vas a llamar con voz de arcángel a tu amada novia, a tu novia, para que vaya a recibirte en las nubes y estar contigo para siempre. Glorioso Señor, gracias y te pedimos que tú sigas insistiendo, que nos sigas amonestando, que nos sigas exhortando. Si es necesario, repréndenos como lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras para que nosotros vayamos rendidos a tus pies por gratitud, oh Dios, por todo lo que tú has hecho y estás haciendo aquí con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Aleluya, bendito sea nuestro bendito Dios. Cantemos a nuestro Señor en esta mañana hermosa. Oh, qué amor incomparable.
mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, quien no recuerda, quien no le adorará, que exaltado siempre sea nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel gran día se abrieron, oh qué inmerecido don, cual gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo derramado, paz, justicia y amor. En que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importará. Cristo salva, Él lo ha dicho, solo en Él hay libertad. Su palabra es mi guía y me guía a no pecar. En mi Cristo yo confío, nada en Él me ha de faltar. De su plenitud derrama su amor.